Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su bendito profeta Muhammad, con su inmaculada familia y sus benditos compañeros. La paz y las bendiciones sean con él y con todos aquellos que le siguen. Queridos hermanos y hermanas, queridos telespectadores, Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paz y la misericordia de Dios les acompañe. Bienvenidos a la Jutba de la Meca. El día de hoy vamos aquí en directo, ahora que estamos desde Madrid, ahora que son las 10:05, vamos a revivir estos momentos de cada semana, del viernes, de su espiritualidad y sobre todo del momento más especial, que es el momento, no aquí en Madrid, ni en Europa, ni en América Latina, sino en la mezquita sagrada de la Meca. Vamos a vivir este momento más importante, que es el momento de la jutba, el momento en el cual el profeta, la paz sea con él, dice que es un momento en el cual si se suplica a Allah subhanahu wa ta'ala, la súplica es respondida. Hoy vamos a tratar de un tema muy importante que se enmarca en una categoría o en una especialidad muy importante, básica, fundamental en la vida del musulmán y de cualquier persona, que es el tema de la ética o de las virtudes morales o los modales, llámenlo como vean más oportuno, porque la palabra árabe al-akhlaq, el plural de khuluq, engloba todos estos sentidos, morales, éticos y también de modales. Y hoy vamos a entrar en un tema vamos a hablar un poco en general de la importancia del akhlaq en el Islam y un khuluq, un modal o una virtud moral básica, fundamental, que es la sinceridad. Para hacerlo, contamos hoy con la presencia de nuestro hermano, compañero e imam, el Sheikh Mansur Mota. Assalamu alaikum, Sheikh Mansur. Bienvenido a la Jutba de la Meca. Hacía tiempo que no te veíamos por aquí. Bienvenido. Gracias. Para que la gente entendamos bien la importancia del tema de la ética, de los modales en el Islam, que es para algunos, digamos, ¿es tan fundamental o es algo accesorio, algo secundario? ¿Qué importancia le da el Islam o el musulmán al tema del akhlaq, ¿no? Al tema de la ética y de la moral? Pues lo cierto es que incluso más que se podría decir que es fundamental, pero en este sentido, si hablamos de las virtudes del ser humano, tenemos que decir que es lo más importante en el Islam, y por lo cual fue enviado el profeta Mohammed, la paz sea con él, a esta humanidad, ¿no? Y ello es porque, tal y como dicen tanto los ulemas, los sabios del Islam, como también filósofos y pensadores, el ser humano es un ser moral. Y aquí me gustaría hacer un hincapié en diferenciar dos términos que a veces, sobre todo desde los medios de comunicación, se suele confundir, que es el término ética y moral, que incluso a veces se suele utilizar como sinónimos cuando no lo son, ¿no? en el estudio, ¿no? En el estudio académico. La ética se define dentro de la filosofía como filosofía moral. Entonces, cuando hablamos de la ética en sí mismo, para dar una aproximación cercana, ¿no? Sencilla, aunque salvando ciertas distancias, podríamos decir que la ética habla sobre lo teórico y la moral habla sobre lo práctico, ¿no? Sobre lo tangible. Entonces, si acudimos a la ética, esa filosofía moral, vamos a todos los libros que se hayan escrito tanto en el Islam, en otras tendencias o ideologías o filosofías. Cuando se habla de ética, se habla de conceptos como lo correcto y lo incorrecto, lo lícito y lo ilícito, lo legal y lo ilegal. Es una especie de fundamentación de la moral. Efectivamente, es una fundamentación donde cada escuela aporta una serie de conceptos, otras no los tienen, se argumentan, se analizan, se estudian, y la diferencia clave entre la ética y la moral es que la moral viene a ser como un juicio de valor. Es decir, en el momento en que cualquier persona dice esto es correcto, emite ese juicio de valor, se convierte en moral. Entonces se pasa de lo que esa teoría, que es se habla de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, cuando se lleva a la práctica y se dice esto es correcto o esto es incorrecto, con ese juicio de valor se convierte en moral. De ahí que encontremos escuelas morales o ideologías que tienen su moral, o también en este caso revelaciones por parte de Dios que efectivamente tienen su moral, porque a veces también se suele mal encuadrar el concepto de moral también a lo ascético, a lo que reprime la libertad del ser humano. Y este es otro tema muy amplio,
que es hasta dónde llega la libertad del ser humano, o si realmente tiene libertad o no tiene libertad, qué es la libertad, cómo la practica, porque bueno, este es un tema que ha llevado siglos, por así decir. Y seguramente le dedicaremos algunos programas de la Jutba de la Meca para profundizar en el tema de la ética y de la moral, más allá de lo que está bien y lo que está mal, que también al fin y al cabo es lo que importa, pero sobre todo indagando un poco en el por qué las cosas se les juzga como que están bien y las cosas se les juzga porque están mal, porque es muy importante, porque a lo mejor en la argumentación en sí de los textos islámicos o del Corán, de la Sunna o de la Biblia o del libro sagrado de cualquier confesión, de cualquier religión, más allá de eso, a lo mejor no nos pondríamos de acuerdo según qué texto, pero sí en la fundamentación, a través de la razón y la fundamentación, pues nos podemos estar de acuerdo en algunas cosas u otras. Pero bueno, como bien has dicho, este es un tema que lleva siglos y llevará siglos y seguirá mientras siga el ser humano, porque es un debate diario que nos enfrentamos cada día a hacer algo que sí está bien o está mal. Aquí, si me permites, Hussein, decir que, bueno, para recalcar y aducir de que el ser humano realmente es un ser moral, lo tenemos en el día de hoy, ¿no? Cuando nos cuestionamos temas como la eutanasia, ¿no? Algo que ha existido de siempre, ¿no? No es algo, por ejemplo, como el trasplante de órganos del ser humano, es decir, eso ha existido desde que el ser humano está sobre este mundo. Entonces, yo quería recalcar un punto muy importante, y es de que, como hemos dicho antes, esa ética que habla sobre la fundamentación de la moral, de conceptos morales, que está muy esparcida a lo largo de todo el legado islámico, tanto la espiritualidad, tanto, por ejemplo, los fundamentos del derecho, también se tratan muchas cuestiones. Todo eso va fundamentando luego una práctica que en principio suele verse en lo más tangible, ¿no? En lo más externo, que es ese fiqh, ¿no? Ese derecho islámico, pero que no abarca una serie de cosas, sino que abarca muchas otras cosas más. Y de ahí, ¿por qué hablamos de un hombre o un ser humano moral? Muchos sabios del Islam lo refieren a la ley del Corán, donde dice Allah, y cuando dice en el Corán, y cuando Allah dijo a los ángeles, y cuando tu Señor dijo a los ángeles, voy a disponer en este mundo un califa, un regente. Entonces, desde que ese regente no va a ser una única persona que va a estar sola viviendo aquí, sino que va a ser toda una comunidad de seres humanos, tal y como dice el imam Abu Hamid al-Ghazali, si él estuviera solo, si cada uno viviéramos solo en un sitio, no tendríamos por qué tener una ley. Aunque incluso algunos dicen que sí, porque y no dice, es decir, si uno vive solo y no tuviera unas normas incluso para él mismo de vivir, de conocerse a sí mismo, de cómo vivir, pues entonces se perjudica de muchas maneras que él no concibiría, ¿no? Pero al ser un lugar donde Allah, donde Allah nos ha dispuesto para probarnos, nos va a probar con esa gama de valores morales, que es lo que a veces, como seres humanos, aunque tengamos conceptos y principios comunes, a veces en los matices son donde existen esas divergencias entre las personas. Para que nuestros telespectadores lo entiendan bien, volvemos a la pregunta primera. Esta es una excelente introducción, pero ¿qué categoría o qué posición o qué importancia le da el Islam al tema del akhlaq? Bien, pues como he dicho antes, es prácticamente lo más, no se va a decir que es lo más importante, pero sí que entraría en ese bloque de lo que son las prioridades más importantes del ser humano en este mundo, porque si bien existe una parte dentro del Islam que es la religiosa, que es la que enseña al ser humano cómo también tener esa ética, porque ética también significa en lengua griega, que es donde viene de ese ethos, es cómo uno responde, ¿no? Cómo uno actúa en referencia a o con alguien. Entonces, en este caso el Islam sí que tiene su parte religiosa, nos enseña nos enseña quién es Dios, ¿no? Quién es Allah, cómo es Él, qué quiere de nosotros, por qué nos ha puesto aquí, y sobre todo nos enseña cómo debemos relacionarnos con Él, ¿no? Y está la parte religiosa, que es
que viene además, el término religión viene del latín, o sea, del el religo, ¿no? De religar, volver a unir la unión entre el ser humano y Dios después de haber, digamos, de haberse alejado de él, ¿no? Y venir a este mundo. Entonces, tan importante el tema de la ética y de la moral en el Islam, que es uno de los fines de la Sharia, al fin y al cabo. Cuando el profeta la pasa con él dice, en verdad he sido enviado para completar los mejores modales, la mejor moral, para, digamos, enseñar una moral refinada, perfecta. Y así textos como que la persona que mejor posición tendrá en el paraíso será la que mejores modales tenga. El que más cercano al profeta la pasa con él el día del juicio, y en el paraíso será aquel que se comporta de la mejor manera. El mejor de entre vosotros es el que mejor trata a los demás. El mejor de entre vosotros es el que más es útil para los demás. Es decir, todo es... Hay textos infinitos en el Corán y en el Hadith donde realmente nos enseñan de que un creyente o un musulmán tiene que tener una aspiración a la perfección ética para ser una persona irreprochable y para ser una persona modélica, ejemplar, y además lo mismo que uno se acerca a la perfección es que se está alejando de la corrupción en todos sus sentidos, y en este sentido también la corrupción moral. Pero ¿a qué se debe que muchísima gente confunde la religiosidad únicamente con pues rezar, ayunar, a lo mejor de vez en cuando dar una limosna, pero luego en su vida diaria o fuera de la mezquita, digamos, el comportamiento deja mucho que desear? ¿A qué se debe esta separación? Aquí yo pienso que se debe, antes que nada se debe a la ignorancia, ¿no? La ignorancia respecto a lo que realmente es el din del Islam, ¿no? El mensaje del Islam. Y hay muchas causas que se podrían citar, ¿no? De por qué la gente en su concepto o su forma de concebir el Islam tiene como ciertas actividades externas como las más correctas, las que mejor acercan a la persona a Dios, la que mejor les hace creyentes, cuando se están desechando, se están obviando conceptos y principios en Islam que son incluso a veces, no vamos a decir tan importantes como ciertas prácticas de culto, de servidumbre, pero sí que además se complementan y que a veces incluso no tiene sentido el realizar una si no tiene una consecuencia sobre el trato digamos, la práctica moral de una persona. Y en este caso, por ejemplo, tenemos porque como tú muy bien dices, hay gente que le da más valor a lo mejor a tirarse todo, a hacer muchas rak'at antes de dormir, hacer 20, 25, 30 oraciones por la noche antes de dormir, y luego, sin embargo, no es, en su práctica, en su relación con las personas, no es lo tan buen musulmán como lo es a la hora que hace esa práctica de oración, ¿no? Y un ejemplo realmente elocuente que nos enseña la importancia de la práctica moral, sobre todo no en esa digamos, relación vertical del ser humano con Allah, sino en esa relación horizontal del ser humano con el resto de personas, donde hay un hadith conocido por todos donde nos cuenta el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam, nos dice que el día del juicio vendrá una persona con su salá, con su oración, con su ayuno, con su peregrinación y con su zakah, ¿no? Con su azaque, o sea, habiendo practicado muy bien estos pilares del Islam, y seguidamente dice el hadith, pero a la vez esta persona vendrá con lo que hizo de mal, vendrá habiendo insultado, habiendo difamado, habiendo robado, incluso habiendo asesinado. Entonces, ¿qué pasará? Que vendrá con una montaña de buenas obras, de hasanat, y este hadith es bonito porque nos enseña también la forma que tendrá Allah de hacer justicia el día del juicio. Irá quitando de sus hasanat, de sus buenas obras a esa persona, como para dárselas, a las personas perjudicadas por él. Efectivamente, indemnizando a las otras hasta que no le quede ninguna buena obra, pero aún tendrá que pagar, será juzgado por cosas que ha hecho de mal. Entonces, como no tiene, digamos, moneda con qué pagar, con qué indemnizar el mal que ha hecho a otras personas, lo que va a hacer Allah, lo que va a hacer Dios es coger las malas obras de las otras personas y se las pondrá a él. Entonces, como nos cuenta el hadith, esta persona, habiendo venido al principio del juicio con una montaña de buenas obras, al final acabará con una montaña de malas obras y acabará en el infierno. Entonces, nos habla realmente de la importancia de no desdeñar y no obviar
ese principio y esa moral por la que también ha venido el Islam, que es la relación con los demás, ¿no? Que siempre se suele recalcar, pero en la que fallamos todo, ¿no? El no mentir, el no difamar, el no engañar, el no robar, etc. Es fundamental. Además, hay dos hadices muy similares al que has mencionado, que es, si viene el profeta, lo pasa con él, le dice, una mujer aquí en Medina reza mucho, ayuna mucho, tiene muy buenas obras, no obstante, no se lleva bien con sus vecinos porque les insulta, les molesta, y el profeta la pasa con él y dice, irá al infierno. Y cuando otra persona, un caso contrario, le dice, pues una persona que, bueno, no es muy conocida por muchas prácticas piadosas, entre comillas, con Dios, es decir, no ayuna mucho, no ora mucho de forma voluntaria, no obstante tiene excelentes relaciones con la gente, dice, irá al paraíso. Esa es la importancia que tiene. Inshallah, volvemos después de la pausa para hablar de la sinceridad. Hasta ahora. I am a Muslim, the things I say, in everything I do every day. We are Muslims, the things we say, in everything we do every day. Ooh, Bismillah, ooh, Alhamdulillah, ooh, Bismillah, ooh, Alhamdulillah, Alhamdulillah. I am a Muslim and this I know, I need to eat so that I will grow. We are Muslims and thus we know, we need to eat so that we will grow. When we eat we say Bismillah, when we fool we say Alhamdulillah. When we eat we say Bismillah, when we fool we say Alhamdulillah, Alhamdulillah. Water, juice and milk, these I think are so delicious for me to drink. Water, juice and milk, these we think are so delicious for us to drink. When we drink we say Bismillah, when we're done we say Alhamdulillah. When we drink we say Bismillah, when we're done we say Alhamdulillah, Alhamdulillah. Going out with my mom and dad, coming home, oh what fun we had. Going out with our mom and dad, coming home, oh what fun we had. Driving in the car, Bismillah, coming safely home, Alhamdulillah. Alhamdulillah. I go to sleep saying Allah's name, and in the morning I do the same. We go to sleep saying Allah's name, and in the morning we do the same. When we sleep we say Bismillah, when we rise we say Alhamdulillah. When we sleep we say Bismillah, when we rise we say Alhamdulillah, Alhamdulillah. I am a Muslim, the things I say, in everything I do every day. We are Muslims, the things we say, in everything we do every day. Do 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 do, Bismillah. Do 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 do, Alhamdulillah. Do 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 do, Bismillah. Do 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 do, Alhamdulillah. Assalamu alaikum de nuevo, bienvenidos a la Jutba Islámica en la segunda parte de la primera parte, de la primera sección que es estamos tratando el tema de la moralidad, de la ética y del akhlaq en el Islam. Siempre acabamos de hablar de la importancia de la adoración de Dios y al mismo tiempo de la moral. Se habla de por qué se diferencia o se le da más importancia a una cosa, ¿por qué? Bien, como he dicho antes, a veces yo creo que la base de todo es el conocimiento, ¿no? El conocimiento y la idea que a veces uno tiene en base a ese conocimiento, a veces muy básico de lo que es el din, ¿no? Y realmente cuando uno sobre todo va incrementando lo que se llama en árabe tanto el ilm, el conocimiento, como el ma'rifa, que es la noxis,
va a profundizar, sobre todo el ma'rifa, que es el conocimiento interno que se va generando con la práctica del Islam y que te va dando, ¿no? Y eso también es un don divino. Y aquí hay un ejemplo muy bonito del Imam al-Ghazali, que ahora estoy complacido con él en el Ihya, en su libro, que dice, habla sobre esto, ¿no? Porque se le da más valor a una cosa que a otra. Dice que todo vuelve a ese conocimiento y a ese ma'rifa, ¿no? Esa noxis. Y pone el ejemplo, bueno, trasvasándolo a un ejemplo actual, dice, es como aquel que tiene 1 millón de euros de billetes falsos. Y al no tener conocimiento se cree que es rico y es millonario y tal, y se cree que es millonario, pero no lo es porque todos esos billetes son falsos. Sin embargo, alguien puede tener solo 100 euros en su casa, pero ser auténticos. Y con eso sabe que, aunque son 100, únicamente sabe que con eso les van a ser útiles. Sin embargo, el otro, al ser ignorante, al no conocer, piensa que ya tiene la vida resuelta con ese 1 millón de euros falsos, ¿no? También es otro tema que podríamos tratar aquí, que es muy importante, es el conocimiento en sus dos vertientes, ¿no? El conocimiento textos, de conocimiento de erudición, digamos, de libros, y otro que es el conocimiento en el sentido de gnosis, que es básico, fundamental, van de la mano. Siempre sabemos que los musulmanes y los sabios musulmanes a veces han tendido más por una que por otra, se han defendido qué ciencia es más noble, pero evidentemente alguna vez lo hablaremos, y bien, todas son nobles, alguna más que otra, y sobre todo la que más nos hace, al fin y al cabo, el objetivo final es el conocer a Dios, ya reconocerlo. Por lo tanto, digamos, lo que más se dedica al conocimiento de Dios y por lo tanto de su palabra, podría ser, digamos, la más importante. Yendo hacia el tema de la sinceridad, ¿cómo define el Islam la sinceridad? Creo que estamos hablando de unos términos coránicos que traducimos por sinceridad, pero aquí en realidad estamos hablando de al-ikhlas y al mismo tiempo as-sidq, que vienen a ser la sinceridad. ¿Cómo se definiría? La verdad es que hay bastantes definiciones sobre, en este caso, el concepto islámico en árabe, que es el ikhlas, ¿no? Que se suele traducir como sinceridad o otros términos, y que además cuando uno los estudia también van ligados con este concepto como el sidq, que también se suele traducir como veracidad, la veracidad de una persona en su práctica, ¿no? Y también tiene una relación muy estrecha con el niyya, ¿no? Con la intención. Exacto. Igualmente, y por eso no es de extrañar que Al-Ghazali cita en niyya el ikhlas y el sidq en su libro, ¿no? La intención, la sinceridad y la veracidad de una persona en su práctica. Definiciones hay muchas en este caso sobre lo que es la sinceridad, pero todas, digamos, que convergen en un único sentido, que sería el obrar únicamente por obtener la complacencia de Allah, sin mirar a ningún factor externo, como es qué dirán los demás, o qué dirá mi vecino, o qué dirá tal, o incluso mi propio ego, mi propio yo sobre mí mismo, ¿no? Entonces es un concepto que nos enseña que todo cuanto hagamos realmente en esta vida tiene que venir desde ese principio, que lo hacemos porque es Dios, es Allah el que nos manda a hacer esa cuestión, y lo hacemos por Él y para Él, no porque veamos que queramos aparentar una cosa que realmente no somos, o incluso siéndola, tampoco es un principio en el Islam el que nosotros vayamos de arrogantes por la vida diciendo yo soy el mejor, yo soy el mejor practicante, yo soy el que da dinero con más largueza, etc. ¿No? Siempre es buscar esa sinceridad y esa pureza en la práctica, porque también existe ese término, existe ese matiz en el concepto de ikhlas, ¿no? Un acto puro, no porque esté manchado, sino también se habla de eso, de que no esté manchado con otras intenciones, que no sea esta. Entonces, partiendo de esta definición de que la sinceridad es la pureza en la intención para que una obra sea únicamente para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala y no a los demás, independientemente de lo que piensen, además dice un sabio que la verdadera sinceridad es cuando te importen por igual las alabanzas que las críticas, es decir, ¿no? Que te alaben o hablen bien de ti, te elogien, o hablen mal o te valga igual, es que la obra tuya es sincera por Allah. ¿Qué importancia tiene? Tiene importancia porque, al igual que, aunque hay diferentes niveles y matices en estos conceptos que hemos hablado, que es, aunque van ligados el uno al otro, lo que es la intención, el niyya, el ikhlas, la sinceridad, y el sidq, que es la veracidad, aunque todos ellos están interrelacionados,
tienen matices, incluso dentro de cada concepto hay diferentes matices. Pero digamos que el punto más importante en cada uno de estos conceptos, sobre todo en el Ikhlas, es que el único que puede otear o que puede realmente saber cuál es el fin final por el cual se hace una cosa es Dios, es Allah, no es nadie más. O sea, tú puedes hacer algo aparentemente de bien, sin embargo no lo estás haciendo realmente por complacer a Allah, sino mejor por complacerte a ti mismo. Y en este caso tenemos un ejemplo realmente estupendo, ¿no? y esclarecedor sobre este concepto, ¿no? Un hadith del profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam que nos dice que el día del juicio serán juzgadas 3 personas, un combatiente, un soldado, un sabio y una persona adinerada, una persona rica. Entonces se le preguntará a cada uno de ellos por sus acciones, ¿no? que hicieron en esta vida. Y por acortar, porque es un hadith muy largo, se le preguntará al que tenía dinero, ¿qué hiciste con Allah le preguntará, ¿qué hiciste con el dinero que yo te di? Y esta persona contestará, no hubo obra de bien sin que yo diera de mi dinero para agradarte a ti y hacer obras de bien. Entonces Allah le dirá, mientes, lo hiciste para que la gente dijese, esta persona es buena, esta persona da dinero, da con largueza, etc. Y lo conseguiste. Waqadqil, en árabe dice waqadqil, y conseguiste que la gente, tu intención fue que la gente dijese, oh, qué buena es esta persona, qué generosa, y lo conseguiste. Entonces, como tu intención no era pura, sino que era tu mismo Ego. El ego y el hecho de alzar tu propia persona, esa persona, como cuenta el hadith, será castigada en el infierno. Entonces nos habla realmente que a lo mejor, claro, es otro punto que nosotros no podemos entrar, es de lo más ilícito, de lo más lo prohibido que existe en el Islam, de juzgar a una persona por sus intenciones, nada más, que es algo interno, no podemos saber nunca, ni podemos saber cuáles son las verdaderas intenciones o la voluntad que existe en la persona a la hora de hacer un acto, ¿no? Por eso existe una regla en el Islam muy conocida, importante, que dice Nahnu nahkum bid-zawahir wallahu yatawalla as-sarair. Es decir, nosotros juzgamos con lo externo, con lo que vemos, y Allah se encarga de las intenciones internas de la gente, porque es así, no puedes... Porque tampoco le incumbe a nadie juzgar las intenciones de los demás, es una cosa de Allah subhanahu wa ta'ala, es una manera... cuando hablamos de la sinceridad, es importantísimo para ese ejercicio de sinceridad, de veracidad, para con Allah y para con los demás, la purificación. Es decir, claro, hablamos de hacer bien el salah, pues la oración tiene unas reglas, unas normas, cómo se hace. Si las cumples, es que has cumplido con el salah, por lo menos en la manera de hacerla, y el ayuno, etc. Pero ¿cómo purificamos la intención? Pues aquí, ahora que acabas de citar la oración, cuando se habla de estos 3 conceptos, sobre todo del Ikhlas, cuando hablamos de la intención, la sinceridad y la veracidad, se utiliza mucho como ejemplo el salah, ¿no? Porque es una acción que es interna, en el sentido de que uno pone la intención y la voluntad interna para dirigirse hacia Dios, pero a la vez es externa porque los demás te ven hacer la oración, ¿no? Y aquí hay múltiples ejemplos en todos los sentidos. Hay, por ejemplo, que esto pasa mucho, esto yo quisiera un poco advertir a hermanos que están en la mezquita y están haciendo el salah, están haciendo la oración, y a la vez que hacen la oración se están fijando en si la otra persona está haciendo bien la oración o no la está haciendo bien. Entonces, claro, de eso se ha hablado también, es decir, no puedes estar realmente metido en esa oración, en esa relación que tú tienes directamente con Allah, cuando estás fijándote en si el otro está haciendo bien o no, si hace bien la postración o ha puesto un dedo fuera o dentro de algún sitio, ¿no? Entonces, eso ya denota de que realmente tú no has estado dentro de la oración. Y luego se ponen muchos ejemplos también, como el hecho de que alguien cuando está a solas, sea muy piadoso y haga una oración muy concentrada y muy piadosa, y luego estando en público a lo mejor se corta de hacer esa oración porque piensa que la gente, por hacer la oración tal y como la hace, van a decirle
O sea, como es un poco como que el Shaitán le enmascara la situación para que al final no haga la oración, ni no haga el Salah. Entonces le dice, no, tú haz la Salah tal y como lo haces sin mirar en lo que digan o lo puedan decir, no es lo que tú has citado al momento. Es decir, cuando uno tiene ese ikhlas, esa sinceridad, no le importa que esté solo o alrededor de él, como estamos aquí ahora viendo Meca, hayan 1 millón de personas. Es decir, lo único que le debe importar en cada momento, en cada acción que hace es realmente que lo hace por Allah, y eso lo encontramos también en el Corán, cuando habla de los timoratos, las personas cercanas a Allah que dicen la nuridu minkum jaza wala shukura. Dice, no, cuando hacen una obra de bien, ellos dicen, no lo hacemos ni para que nos den las gracias, ni para que nos recompense por esta acción, lo hacemos porque tememos un día que será inevitable. Hablando de la sinceridad, de la purificación de la misma, evidentemente cuanto más fortalece uno la relación con Allah subhanahu wa ta'ala, más se purifica su wa nafsin wa ma sawaha. Allah subhanahu wa ta'ala creó esta persona, creó al ser humano con un ego, y aquel que lo intenta perfeccionar y purificar pues tendrá un buen éxito, y aquel que lo deja a su bola, a su aire y cae en cada tentación y en cada capricho, pues tendrá también su castigo. Pero podemos hablar de categorías de sinceridad, es decir, dependiendo de para con quién, con Allah subhanahu wa ta'ala, para con la gente. ¿Qué categorías hay, podríamos, para que la gente sepa la sinceridad en sus diferentes vertientes? ¿Qué serían la intención, creo que? Sí, aunque existen, como he dicho, esos matices entre estos conceptos como la intención, la sinceridad, la veracidad, incluso dentro de cada uno de estos conceptos también existen otros matices y otras diferencias. Sin embargo, lo más importante, porque aquí también entra el tema de si هل تتعدد النيات في العمل, es decir, si uno puede hacer una obra con varias intenciones a la vez. Y aquí hay discusiones, no por discutir, sino a la hora de argumentar esta ética islámica, si realmente uno puede tener varias intenciones a la hora de hacer una sola acción. Y lo que más han consensuado los sabios es que sí que puede haber varias intenciones en una misma acción. Es decir, uno puede tener la intención de casarse porque quiere tener una familia, porque quiere tener relaciones lícitas dentro del Islam, porque quiere tener hijos, porque no quiere estar solo. Es decir, pueden haber varias intenciones, no única. Lo importante es que siempre prime la intención, que es siempre complacer a Allah. Y esto lo tenemos, por ejemplo, en algo tan sencillo como es una relación sexual. Cuando viene en el hadith y nos dice, vienen unos compañeros y dicen, oh mensajero de Allah, los ricos nos han quitado nuestras recompensas. Y el profeta dice, ¿por qué? Dice, porque ellos dan dinero, ellos dan más dinero que nosotros, ellos tienen más dinero, nosotros no tenemos dinero y hacen más obras de bien, y nosotros no tenemos para hacer tantas obras de bien porque no tenemos tanto dinero. Entonces el profeta, la pasa con él, dice, decir alhamdulillah, alabado sea Allah, es una obra de bien, es una sadaqa, es una limosna, ayudar a tu hermano es una limosna. Cita una serie de cosas, incluso dice, y aquel que tiene una relación lícita con su mujer también recibe una recompensa por parte de Allah. Entonces los compañeros están aprendiendo el Islam en aquel momento, están recibiendo el mensaje, se extrañan de este concepto. Dice, incluso haciendo una relación lícita, Allah nos lo recompensa como si hiciéramos una obra de bien. Entonces el profeta Salam les dice, si lo hiciese ilícitamente, es decir, con quien no le toca, Allah le castigaría. Y ellos dicen sí. Dice, pues como lo hace lícitamente donde le toca, entonces Allah se lo recompensa. Entonces nos muestra este hadith y otros muchos textos más de que realmente lo que uno tiene que ser sincero en la práctica en todos los campos de su vida, no mirar únicamente por él ni ser egoísta en este caso. Subhanallah. Además, esto de la intención múltiple, siempre con el fin de agradar a Allah subhanahu wa ta'ala, recuerdo un hecho que le pasó a un sabio que tenía un ayudante, y cuando llama a alguien a la puerta, pues el ayudante se pone ahí rápido a abrirle y le dice, despacio, haz muchas intenciones. Y dice, ¿cómo? Y dice, yo cuando voy a abrir la puerta tengo como 60 intenciones, si no mal recuerdo es el Imam Ahmad, rahimahullah. Y dice, pues pienso, si es una persona que necesita dinero, la ayudaré con dinero. Si es una persona que necesita esto, le daré... Es decir, una serie de muchísimas acciones que si se dieran, tiene la intención de satisfacerlas. Y sin que se dieran todas, Allah subhanahu wa ta'ala le recompensa por todas, porque al fin y al cabo el que tiene la intención de hacer una buena obra, como dice el hadith, pues Allah le recompensa aunque no la haya hecho. Y si la hace, se multiplica por 10. Y es algo de lo más rico que hay.
hablando de la intención y del ikhlas, en el sentido de que, y luego hablaremos en ese sentido de veracidad, si ser sincero quiere decir decirle todo a una persona. Es un poco un tema problemático. La sinceridad de intención para con Allah subhanahu wa ta'ala. En el sentido del ikhlas, cuando una persona tiene que obrar para con Allah subhanahu wa ta'ala y purificar esa intención, hay una advertencia que es, el profeta nos dice, pedid a Allah, porque la sinceridad, en el sentido del ikhlas, lo contrario es el shirk. Es decir, y shirk, sabemos muy bien que la idolatría o politeísmo, es decir, divinizar a más de uno, dedicar una obra a más de uno que no sea Allah subhanahu wa ta'ala, es muy peligroso en el Islam. Y a veces es verdad que nos vamos adorando a piedras o a ídolos tradicionales o antiguos. No obstante, hay otros ídolos con los que hay que tener muchísimo cuidado y pedir a Allah que nos perdone por aquello que no sabemos que es shirk y que a lo mejor se da, que es el shirk al-asghar, como se dice. Sí, efectivamente, además esto viene en un dua conocido, ¿no?, del profeta, donde dice: oh Allah, yo me refugio en ti de cometer una asociación, ¿no?, de algo que conozco y además de cosas que yo no sepa o no conozca, ¿no? Y nos está enseñando de manera prácticamente directa de que existe ese peligro, ¿no?, de caer en un shirk, en un asociacionismo, de asociar, no el asociacionismo social, sino el de asociar otra divinidad, otra potencia a la divinidad absoluta, que es en este caso Allah, y tiene mucha relación con el ikhlas, con la sinceridad. Aunque existen matices, porque en el Islam existe el concepto de taqiyya, por ejemplo, que alguien, por poner un ejemplo digamos extremo, de que alguien le coaccionen o le amenacen de muerte, de que si no dice, como que si no reniega de su din o de su religión le van a asesinar. Tiene esa licencia por parte del Islam de que incluso diga palabras que aparentemente les comulgarían del Islam y le harían salir de lo que es el círculo del Islam. Sin embargo, como el Islam se lo permite, porque está bajo amenaza de muerte, no existe esa falta, ¿no? Porque él, de dentro, en esa sinceridad, él no ha sido sincero en esas palabras. Del mismo modo que no se puede admitir la falacia que ha existido y que existe todavía, que piensan que bueno, ya no existe tanto, pero todavía existe, cuando se quiere utilizar, se sigue utilizando, ¿no? De que los musulmanes, como son tan bárbaros, en lugares donde tienen el poder, pues lo que quieren es obligar a la gente a que siga su religión, ¿no? Cuando eso totalmente falso desde muchos puntos de vista dentro del Islam, pero sobre todo desde la sinceridad, de que Dios, que Allah no recibe, o sea, no considera ni da valor a una fe que solo únicamente viene en palabras y cuando dentro no existe absolutamente nada. Entonces no se puede coaccionar a una persona que diga yo soy musulmán dentro del Islam cuando dentro no tiene ningún sentimiento. Entonces eso, para Allah no tiene ningún valor eso. Quiere que una persona, ese Islam, que es por eso significa Islam, que uno se somete voluntariamente a la voluntad de Allah, viene de una forma voluntaria de la persona, por elección propia, ¿no? Viene por esa sinceridad, no porque alguien te coaccione. De forma muy breve, porque ya estamos recibiendo la segunda llamada para ya la jutba, ¿cuáles serían los dioses más importantes que hoy día la gente a lo mejor no se percata de ellos? Muy breve, 10 segundos. Pues yo creo que han sido los de siempre, aunque han venido pintados de muchas maneras. El primero de ellos es el ego, de ahí viene Riyá, en árabe el ego, y luego todo aquello que concede poder a la persona, como es el dinero, por ejemplo, y el poder. Todo eso, si uno realmente hace cosas por obtener esos fines mundanales, como es poder, como es dinero, como es otras cosas, al final no tiene ningún sentido. Y eso lo tenemos en el hadith donde dice: oh mensajero de Allah, nosotros combatimos, cuando era la época de las batallas, a veces combatimos por el botín, ¿no? Por tener un botín y por tener cosas en la batalla. Entonces dice, no, quien realmente lo hace por impartir la justicia y que la palabra de Dios se expanda, lo hace realmente por la causa de Dios. Muchísimas gracias, hermano Mansur.
Seguiremos con la veracidad después de la khutba, inshallah. Ya el imán va a empezar a hablar, así que pasamos la señal a la mezquita al-Haram. Assalamu alaikum, hasta ahora. Todas las alabanzas son para Allah, el misericordioso, el más compasivo. Le alabo, le agradezco por su infinita benevolencia, por su gracia eterna. Atestiguo que no hay otro Dios sino Allah, uno, único, el primero y el último, y del quien lo sabe todo. Y atestigo que nuestro bendito profeta Muhammad es siervo y mensajero de Dios, el veraz, el que mejores modales ha tenido en este mundo. Oh Allah, otórgale tus oraciones y tu paz a él, a su inmaculada familia y a sus benditos compañeros y a todos aquellos que le siguen con rectitud. Hermanos musulmanes, temed a Dios y temed el día en que todos retornaremos a Dios, y ahí toda alma rendirá sus cuentos, y ahí nadie sufrirá ninguna injusticia. Seguid toda obra que sea de complacencia de Dios, que os ayude a alcanzar la complacencia de Dios, y también trabajad mucho para hacer felices a los demás y ayudarles a vivir una vida más digna. Y esa es la vía de la gente de sabiduría de todos los tiempos. Dice Allah Altísimo en el Corán: recordadme y me acordaré de vosotros, y agradecedme y no seáis incrédulos. Queridos hermanos, el agradecimiento a Dios, ser gratos, es muy importante, y es el camino de la gente sabia y la gente recta y piadosa. Dice Allah Altísimo: si me agradecís, os aumentaré de las bendiciones, y si sois incrédulos y no sois agradecidos, Dios os castigará. Queridos hermanos, dice Allah Altísimo que les recuerda sus bendiciones. Dice: ciertamente es Él quien os ha hecho salir de los vientres de vuestras madres y os ha dado los sentidos para que podáis desarrollaros en la vida, para que así seáis agradecidos. En verdad, ser agradecidos es el camino para alcanzar grandes fines, para grandes objetivos, y con el agradecimiento Allah hace que todo individuo alcance sus objetivos y le aleja de todo aquello que se lo impide y le hace superar las dificultades. Uno de los secretos de que las bendiciones y las dádivas de Allah sean continuas y perpetuas es el agradecimiento. Es agradecer a Allah por estas bendiciones y también hacer todos esos esfuerzos para que esas bendiciones tengan su beneficio para sí y para los demás. Uno de los secretos también, que todo cuanto hace el individuo que sea solo para Allah, que no escuche nada que no sea de agrado de Allah, que no mire a nada que no sea de agrado de Allah, y que no vaya sino a donde Allah quiere que vaya. Tal como dice el hadith recopilado por el Imam Bukhari, que Abu Huraira, Allah esté gracias con él, dijo el profeta, la paz con él, dice Allah Altísimo: aquel que se enemista con un walí mío, un siervo devoto, será mi enemigo. Nada es más digno y mejor para un siervo para que se acerque a mí que aquello que le hice obligatorio. Y cuando mi siervo se acerca a mí con actos y prácticas voluntarias, con tanta perseveridad hasta que alcanza mi amor, y cuando le amo, cuando alcanza ese amor,
Seré su vista con la que ve, seré su mano con la que obra y seré sus pies con los que anda. Si me pide, le doy, y si me pide protección de algo, le protejo. Así pues, queridos hermanos, el objetivo de toda persona astuta, inteligente y sabia es conseguir ese gran agrado de Allah que nos hace ser siervos devotos amados por Allah. Y por contra, aquel que utiliza todas las bendiciones de Allah en lo que es de desagrado y de la ira de Dios, por ejemplo, ver aquello que no es de agrado de Allah e ir a lugares donde Allah no es de su agrado, como es seguir algunos canales de televisión o algunos medios en donde solo se ve corrupción e inmoralidad. Esta es la peor manera de agradecer a Allah por sus bendiciones. Como bien sabéis, como dice el profeta, la paz sea con él, los ojos también son adúlteros y su adulterio es ver aquello que Allah detesta, lo mismo que los oídos y demás miembros y extremidades del cuerpo. Aquel que comete un pecado y se persevera en ese pecado recibe de Dios un castigo en esta vida antes que en la otra. Y el peor castigo es la rotura del lazo, del vínculo que lo mantiene unido a Allah. Y si se rompe este vínculo con Dios, todas las puertas del mal se abren ante esta persona y las del bien se cierran. Y la persona, el pecador, en este caso, se sume en la oscuridad y en la desviación. Ciertamente Dios observa todo y sabe todo cuanto hacemos. Y ahí la persona que cae en la ira de Dios se vuelve ya vulnerable ante los demás y ante sí mismo. Pues ninguna persona, nadie es realmente consciente del gran dolor que supone estar alejado de la misericordia de Dios. Y además otro castigo es que Allah se olvida de esta persona que se olvida de él. Él ya queda, la persona pecadora, a merced del shaitán, del diablo, que lo manipula y lo maneja a sus antojos. Y esta persona pierde todos sus argumentos de defensa y de resistencia ante las tentaciones del mal. Y caer en la ira de Dios hace que las personas caigan en la indignidad, en la inmoralidad. Y además hace que la persona caiga en una decadencia y en la humillación y se vuelve sin valor ante los demás y ante sí mismo antes que nadie. Y el sufrimiento alcanza todas las dimensiones de su vida. Y así la persona arruina su vida y arruina su religiosidad y su espiritualidad. Así pues, queridos hermanos, sed muy agradecidos para con Allah y en especial con la vista y con el oído. Que Allah nos bendiga con la guía de su Corán y de la sunna de su bendito profeta, la paz y las bendiciones sean con él. Digo esto y pido perdón a Allah por mí, por vosotros y por todos los musulmanes de todo pecado. Ciertamente Él es el que más es el quien perdona.
Ciertamente todas las alabanzas son para Allah. A Él le pedimos auxilio, ayuda y guía. Le pedimos que nos salvaguarde del mal de nuestros egos y de nuestras malas obras. Ciertamente todo aquel que sigue la guía de Allah nadie le podrá desviar, y aquel que se desvía nadie le podrá guiar. Atestiguo que no hay otro Dios sino Allah, uno único y sin socio, y que Muhammad es su siervo el mensajero. Oh Allah, otórgale tus oraciones y tu paz al bendito profeta Muhammad, a su familia y a sus compañeros. Siervos de Dios, una de las catástrofes en el trabajo, en el conocimiento y en toda la vida es el pecado, la vida en pecado. Y ciertamente la vida en pecado hace caer todas las bendiciones de Allah. Los sabios dicen que el Shaitán, Satanás, solo tiene el poder sobre sus sirvientes, sobre sus lacayos. Y todo aquello que está conectado con Satanás está fuera de la bendición de Dios y de su baraka. De ahí que en el Islam se nos legisla que nombremos a Dios en todos nuestros actos, a la hora de comer, de entrar a la casa, de salir, en toda nuestra vida. Es para atraer la bendición de Allah y su baraka y alejar la maldad del Shaitán y su maldición. Pues solo Dios es quien da la baraka y da la bendición. Toda la bendición viene de Él. Y todo aquello que está vinculado a Dios y proviene de Él es bueno y bien. Palabras, obras, todo. Y aquello que está vinculado al Shaitán está maldito. Sean obras, sean palabras, sean intenciones, sea lo que sea. Pues la maldición de Allah al Shaitán es extensiva a aquellos que le siguen. Y el grado de la maldición es en la medida del acercamiento y servilismo al Shaitán. Y todo tiempo, todo momento en que se peque, y todo dinero que se gaste en el pecado, y todo esfuerzo, conocimiento u obra que sea del desagrado de Allah, no tendrá ninguna recompensa de bien por Allah, sino todo lo contrario. Y nuestras vidas, y nuestro dinero, y todo cuanto poseemos y cuanto Allah nos ha dado, solo se mide en cuanto hacemos buen uso de ellos. Así pues, hermanos, si queréis la bendición en vuestras vidas, en vuestros trabajos, en vuestras propiedades y en todo, y el agrado además de Allah, es el agradecimiento poniéndolo todo en cuanto complace a Allah, en aquello que sea de su complacencia. Así pues, hermanos, bendecid y orad y saludad al bendito profeta, pues es una orden en la que viene de Allah, diciendo en el Corán: ciertamente Dios y sus ángeles oran y bendicen al profeta. Oh creyentes, orad y saludad. Orad sobre él y saludadle. Oh Allah, bendice y ora sobre nuestro bendito profeta Muhammad, sobre su bendita familia y sus benditos compañeros, en especial Abu Bakr, Omar, Uthman y Ali, los 4 califas, y sobre todos aquellos que le siguen hasta el día del juicio. Oh Allah, por tu bendición y tu misericordia. Oh Allah, dales la victoria y el éxito al Islam y a los musulmanes, y protege esta religión y humilla, destruye a los enemigos, a tus enemigos y enemigos de la humanidad. Oh Allah, une a las filas de los musulmanes, une a sus gobernantes y autoridades sobre la palabra de la verdad. Oh Allah, dales la victoria a tu religión, a tu libro y a tu profeta y a todos tus siervos creyentes, sinceros y veraces. Oh Allah,
guía bien a en la senda recta a nuestros gobernantes y a nuestras autoridades. Oh Allah, bendíceles con buenos consejeros que les ayuden en todo que sea del bien y del interés de los musulmanes y de la gente. Oh Allah, haz que sean causa de bendiciones para sus países y no de su maldición. Oh Allah, ayúdanos a seguir bien tu religión porque es la cuerda que nos une a ti. Oh Allah, ayúdanos y bendícenos en nuestras vidas, pues en ella vivimos y en ella desarrollamos nuestras obras. Oh Allah, bendícenos en la otra vida con el paraíso. Oh Allah, te pedimos que nos guardes de la eliminación de tus bendiciones. Oh Allah, ayúdanos a preservar con tus bendiciones y que sean perpetuas. Oh Allah, danos el amor a los pobres y a las buenas obras. Oh Allah, haz que seamos personas de bien para los demás. Oh Allah, sé misericordioso con nosotros y con nuestros muertos. Oh Allah, ayúdanos y hazte cargo de tus enemigos. Oh Allah, te ponemos a ti como defensor nuestro. Oh Allah, protégenos de su maldad. Oh Allah, protégenos de su maldad. Oh Allah, ayuda y protege a nuestros hermanos en todos sus países, en todas partes, en especial en Palestina, en Siria y en Birmania y en todas partes. Oh Allah, dales la victoria sobre sus enemigos. Sé misericordioso con sus muertos, cura a sus enfermos y heridos y auxíliales. Oh Allah, viste a sus desnudos. Oh Allah, levanta este sufrimiento. Oh Allah, si no eres misericordioso con nosotros, seremos de los perdedores. Oh Allah, purifica nuestros corazones, no los hagas duros. Tú eres el misericordioso. Oh Allah, danos el bien en esta vida y en la otra, y guárdanos del fuego del infierno. Oh Allah, bendice y saluda a nuestro bendito profeta Muhammad, a su familia y a sus compañeros. Ciertamente todas las alabanzas son para ti, oh Señor de los mundos. Volvemos a plató inmediatamente después de la oración. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. حي على الصلاة وعلى الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. No, hablo de la emoción, es que es una justa. Sí, el agradecimiento con Allah. Es el secreto de Dawam al-Ni'ama. Y luego volveremos a la veracidad. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى
فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
السلام عليكم ورحمة الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, las bendiciones y la misericordia de Allah sea con todos ustedes. Bienvenidos de nuevo a Plató, a la Jutba de la Meca. Hemos visto que el imam ha tratado un tema que también es de gran importancia, sobre todo a nivel espiritual, y que tiene sus consecuencias en la vida diaria de cualquier creyente. Mansur Mota, assalamu alaikum, bienvenido de vuelta. El tema de ser agradecidos. Aquí decimos es de bien nacido ser agradecido. Fundamental para qué cosas. Primero, ¿qué importancia tiene esto de ser agradecido y qué consecuencias tiene ser agradecido? Es fundamental ser agradecido primero porque es un ejercicio de consideración y de reconocimiento de que realmente uno es lo que es, no por sí mismo, ¿no? Yo a veces pongo un ejemplo sencillo a los niños cuando decimos, bueno, ¿cuál es tu mano? Dice, esta es mi mano, pero le pregunto, ¿la has comprado o te la han regalado o te la has encontrado por ahí? Dice, no, es mía. Dice, bueno, es tuya, pero porque alguien te ha creado y alguien te ha dado realmente todo lo que tú tienes, ¿no? Es realmente, utilizando este ejemplo pueril, yendo a lo trascendente en este caso, es realmente uno tiene que ser agradecido con Allah, agradecido con Dios, porque realmente todo lo que eso puede llegar a ser es por Allah, no es por uno mismo. Y de ahí lo podemos relacionar con lo que estábamos hablando antes, desde ese shirk, el asgar, ese asociar algo a la divinidad, no el akbar, no el grande, sino el pequeño, es el riya, ¿no? El uno creerse que es realmente algo por sí mismo, que ha conseguido algo por él, ¿no? Cuando todo cuanto nosotros podamos alcanzar en conocimiento, en hacienda, en posesiones, etcétera, todo viene por él, no lo hemos conseguido nosotros. Subhanallah. Hasta hay que ser sinceros incluso en el agradecimiento, porque muchas veces uno, pues en su vida, pues a lo mejor recibe, lo que sea, una ayuda o lo que sea, y es verdad, hay que agradecer a la gente, porque quien no agradece a la gente no agradece a Allah, pero que tiene que tener fe firme y sincera de que todo es de Allah. Es fundamental esto. Sí, además tiene otro concepto, otro punto que tiene relación con lo que hemos estado hablando anteriormente, es que tiene con esa sinceridad, ¿no? Realmente si uno es sincero en su práctica, no quita de que uno, como viene en el hadith que tú muy bien has citado, de que cuando dijo el profeta Muhammad sallam, de que quien no es agradecido con la gente no es agradecido con Allah, porque la gente también son siervos de Allah y son criaturas que Él ha dispuesto en este mundo para que se ayuden mutuamente. Entonces, si uno debe ser agradecido cuando recibe una obra de bien, pero tiene que ser agradecido con aquel que ha dispuesto todo cuanto existe para que él al final se beneficie, ya sean otras criaturas, otros seres humanos, incluso lo más básico que es como el aire que respiramos en cada segundo. Sí. Se cuenta la historia de un sabio que estaba rezando en la mezquita de Bagdad y estaba muy necesitado el sabio, estaba de camino, no tenía ningún medio y pidió una plegaria a Allah subhanahu wa ta'ala que le diera pues los medios necesarios, digamos, para seguir su viaje. Y en esa noche de plegaria pues pasaba por ahí el emir y quería ser generoso. Dice, pues si me encuentro a alguien ahora pues le doy dinero, ¿no? Y entra a la mezquita y encuentra a esta persona durante Allah subhanahu wa ta'ala y se la da. Y le dice al sabio, pues el sabio dice muchas gracias y dice, pues mira, siempre que me necesites, aquí me tienes, a tu servicio. Y dice, no te lo he pedido a ti para que tú me lo dieras y recurrir otra vez a ti, sino que yo se lo pido a Allah y Allah te ha traído a ti para que tú me lo dieras. La próxima vez, si los llego a necesitar, le pido igualmente a Dios y ya entonces podrás ser tú o otra persona, pero lo importante es, digamos, pedirlo a Allah. Esta es la sinceridad en pedir a Allah subhanahu wa ta'ala y en ser agradecido. Y este punto es importante, perdona que te corte, porque al final, si uno no es realmente consciente y no se percata de quién es realmente el que otorga y el que quita, y el que da las cosas y las otorga, si uno no es realmente consciente o conocedor y se percata de cuál es la fuente de todo, cuando vive un momento de debilidad, porque cuando uno está en momentos de anchura y vive bien, como que no necesita a nadie. También es una prueba para nosotros, ¿no? De realmente no olvidar nunca quién es el dador y dónde es la fuente de todo. Pero cuando estamos en un momento de debilidad,
no ser consciente de realmente de dónde vienen los dones y quién realmente es quien nos provee, eso puede hacer y hace, porque así lo vemos en la realidad, en la experiencia, que la gente acabe sometiéndose a los demás para recibir a lo mejor lo básico, como a veces pasa, para vivir, ¿no? Y de que ahí, y ahí es un doble juego, ¿no? Es un doble juego entre aquel que es no débil, porque todos necesitamos pues, de lo básico, de lo material, ¿no? Para seguir viviendo en este mundo. Pero, por un lado, esa debilidad interna del ser humano, que tiene de no ser consciente de esas fuentes, y luego, por el otro lado, ese doble juego de la otra persona que somete, teniendo él el poder y teniendo los medios para que otro subsista, es realmente lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Donde hay una debilidad por parte de la gente que lleva incluso a mediocridad también de la gente, a que otros sometan a los demás a una serie de sistemas que lo que hacen es esclavizar aún más a la gente en muchos sentidos. Sí. Y esto sale más a la luz que nunca en este contexto de crisis económica, en donde realmente este concepto de fe, de que quien da es Allah subhanahu wa ta'ala, te da una libertad impresionante, que no dependes de tu jefe ni de tu empresa, tú trabajas porque estás comprometido con tu trabajo, lo haces lo mejor que puedes, pero si se intenta, digamos, discriminar, chantajear o no sé qué, pues lo mandas a freír huevos o a hacer otra cosa y te vas porque sabes que Allah subhanahu wa ta'ala, igual que te ha dado ese trabajo, te dará otro y te sustentará, ¿no? No dependes de los demás. Y aquí se ve realmente el tawhid también, ¿no? Si crees realmente en Allah o no, si tienes una fe fuerte o no la tienes, una prueba sí, no, además, muy fuerte. Si me permites un apunto, una anécdota que me pasó con un hermano, no voy a decir de qué país es, un país musulmán, que realmente en la práctica como sociedad y como miembros de una sociedad marca la diferencia de un lugar a otro. No estamos hablando ya de si una sociedad es mejor o es más avanzada, no, estamos hablando de los valores que realmente son útiles a las personas en su día a día, ¿no? en la vida. Y esto recuerdo un hermano que era de un país de tradición musulmana, que estaba yo con él y junto con otra persona europea, no musulmana, y se quejaba, ¿no? de la crisis. Ay, qué mal que estamos en la crisis, tal. Y él le dijo irónicamente, dice, yo he nacido en la crisis, perdona, y estoy vivo como tú. O sea, que no... Es decir, si uno tiene realmente unos valores en la vida, claro, a nadie le gusta pasar adversidades, es algo que al ser humano no le gusta, ¿no? Trabaja para que por lo menos su día a día pues, sea lo más estable posible. Pero si uno no tiene unos valores que él se ha forjado en sí mismo, como son la paciencia, ¿no? Ante la adversidad, el saber que realmente el que otorga las cosas no es ni un banco, ni es una empresa, ni es un patrón, sino que es el Señor que ha creado todo cuanto existe, incluso a sí mismo, y no se forma y no crece no son valores, sino son ya principios trascendentales. La persona que practica eso, por muy poco que sea, desde muy pequeño, ante las adversidades de la vida, padecerá y sufrirá, pero lo afrontará mucho mejor que otra persona que ha vivido en la largueza y sin ningún tipo de formación ni de experimentar realmente esos principios en su vida. Pues esta falta de fe está llevando a verdaderas desgracias, digamos, por depender o creer que dependemos de ciertas instituciones. Última pregunta relativa al comentario y análisis de la jutba. El imam habló mucho y alto y claro sobre la importancia de ser agradecidos con Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Cómo podemos agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala? Pues el imam lo ha citado en el jutba, aunque también, como hemos dicho anteriormente, existen múltiples definiciones siempre de todos los conceptos que existen en el Islam, aunque luego todas converjan en un sentido único. En este caso, ese sentido único relativo al shukr, al agradecimiento, al ser agradecido con Allah, es el emplear todos los dones y todas las dádivas que hemos recibido por parte de Dios o por parte de Allah en aquello que es de su complacencia y que además es un concepto que hay que entender muy bien dentro del Islam como musulmanes porque es diferente a otros conceptos en otras culturas o en otras religiones. Es decir, actuar por la complacencia de Allah no es que uno deba hacer o practicar una serie de preceptos porque van a resultar beneficiosos para Dios. Al contrario, es decir, Allah, como dice en el Corán, no necesita de nadie de nosotros. Lo que nos quiere transmitir Allah en el Islam es de que todo cuanto hagamos, como dice en el Corán, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ
Y dice, todo cuanto hagáis de bien para vosotros mismos lo encontraréis. Es decir, Allah nos prueba en este sentido, de esta parte de la fe, este imán, volviendo un poco a lo que hemos citado al principio cuando hablábamos del alladhina amanu wa amilus solihat, aquellos que creen y realizan buenas obras. Allah nos prueba con este proceder a la hora de obedecer sus preceptos, pero lo que quiere realmente es que nosotros salgamos beneficiados de esa práctica. O sea, cuando nos enseña que debemos ser pacientes, a que debemos ser perseverantes, a que tenemos que ser sinceros en todas nuestras relaciones y una serie más grande todavía de valores que existen, todo eso va a repercutir positivamente en la persona. No sirve para nada a Allah, como dice Allah en el Corán, Ya ayyuhan-nas antumul fuqara ilallah, Allahu al-ghaniyyul hamid. Seres humanos, vosotros sois los necesitados de Allah y Allah es el autosuficiente, el absolutamente glorificado. No necesita de nada ni de nadie. Subhanallah. Y además, una manera más de agradecer, además de esta fe real de que Allah subhanahu wa ta'ala todo viene de él, pues claro, al que Allah le dio fuerza física, pues ayuda a los demás, al que le dio dinero, pues que dé de parte de ese dinero, al que le dio conocimiento, pues que lo comparte, vamos. Compartir todo cuanto Allah nos ha dado con los demás es una de las mejores maneras de reconocer y de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Volviendo a nuestro tema con el que empezamos el programa, sobre la sinceridad. En este caso hemos hablado de la sinceridad en la intención y la purificación. Por cierto, siempre que hablamos, el Corán siempre que hace referencia a los creyentes y hablando de sus características y sus virtudes, vamos a encontrar siempre entrelazados el aspecto puramente religioso o de adoración, ibadah, de Allah subhanahu wa ta'ala, con virtudes morales, y también cuando habla del conocimiento siempre habla de purificación y luego conocimiento, en el ejemplo de que Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán, por ejemplo, es Él, es tu Señor quien manda entre la gente un mensajero para purificarles y enseñarles el libro, la palabra. ¿Sí? Purificarles, la purificación es básica para entender la palabra de Dios. Y también, por ejemplo, de las características de los creyentes, tendrán éxito o irán al paraíso. Los creyentes, ¿quiénes son? Aquellos que se concentran en su oración y se alejan de las palabras banales. Y luego, es decir, hay un intercalado de entre lo que es puramente adoración a Allah subhanahu wa ta'ala y lo que es comportamiento hacia los demás. Hemos hablado de la importancia de la purificación de la intención, de que las obras que haga uno tienen que ser únicamente para Allah subhanahu wa ta'ala y por el bien. Ahora hablamos en ese sentido de veracidad. Es muy importante que la persona sea veraz y que no mienta. Y es una de las características que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que un creyente nunca tendría. Es decir, podría cometer pecados de diferente calado, pero mentir nunca. El musulmán que no pueda mentir y cuando hable es la sinceridad o la veracidad. Implica decir todo cuanto uno piensa, es decir, como se dice aquí, si te soy sincero creo que eres feo. Cosas así. ¿Se puede o no? ¿Tendría límites esta veracidad? Bueno, hemos hecho varias preguntas que son bastante profundas en responder, ¿no? El tema de la sinceridad el tema de la veracidad viene totalmente interrelacionado con lo que hemos estado hablando del ser sincero y tener esa buena intención y ese buen proceder, ¿no? en la práctica tanto interna como externa. ¿Por qué, por ejemplo, el profeta, la pasa con él, habló de que una persona puede pecar, ¿no? De que puede robar, puede hacer una serie de faltas o de pecados, pero nunca ni es digno de él mentir, ¿no? ¿Y esto por qué es? Y es por algo más muy profundo, porque es inherente al ser humano el cometer faltas. Es decir, nadie, no somos ángeles ni somos seres perfectos, incluso eso forma parte de nuestro desarrollo espiritual y moral, ¿no? El de ir aprendiendo en la vida de los errores para no cometerlos, no caer en ellos e ir evolucionando, ¿no? como seres humanos completos, que uno quiere alcanzar ese modelo, ¿no? Pero el mentir, cuando uno miente, lo que está haciendo es minando su propia persona. Porque al final, como se dice el dicho, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, ¿no? Entonces, si uno, es decir,
cuando uno comete una falta no tiene por qué avergonzarse. O sea, tiene que avergonzarse sobre todo ante Allah. Volvemos a la sinceridad de que ha hecho algo que al final va a repercutir negativamente sobre él, ¿no? Cuando ha robado, cuando está haciendo algo de mal sobre sí mismo con los demás. Pero cuando miente, lo que está haciendo es minar lo más profundo de su propia identidad, es decir, de pensar, de predicar una cosa y luego con sus palabras predicar totalmente lo contrario. Es decir, una persona que al final donde se pierde es la confianza. Entonces, esto conduce ineludiblemente a un concepto que hemos hecho mención, que es el de la hipocresía, el de una actitud de que yo aparento ser una cosa, pero y con mis palabras, con mis obras, cuando realmente por dentro estoy haciendo lo contrario, ¿no? Además, eso está muy denostado en el Islam y además tal y como nos habla el Corán y otros textos del Islam, de que aquellos que tendrán mayor castigo son los hipócritas, son aquellos que aparentan una cosa cuando realmente están simulando una cosa interior, incluso a veces para engañar, ¿no? O para conseguir incluso fines mundanales, incluso si tiene que pasar a costa de los demás de seres humanos. Entonces, si uno no es veraz en sus palabras, uno puede cometer errores, puede cometer faltas, y es algo inherente al ser humano, como hemos dicho, pero el mentir es algo realmente donde uno tiene elección de cuando tiene esa intención y esa sinceridad de decir una cosa o decir otra. Entonces, si uno se convierte en un mentiroso, como dice el hadith, lo que dice Yahdi ila al-fujur, le va a guiar a la perversión, ¿no? Al final, si uno se acostumbra a la mentira, lo que está haciendo es minar su propia persona y su propia identidad, y va a ser una persona a la que nadie tenga confianza, en la que se quiera acercar. Ojalá, y además en el hadith verídico que está en el Bukhari, dice el profeta, la paz con él, es muy importante porque nos dice que el ejercicio de la veracidad es continuo y hay que intentar, y hay que siempre, se dice, el siervo o el creyente es veraz y persevera en la veracidad hasta que Allah subhanahu wa ta'ala lo escribe entre los veraces. Y el que miente, miente, y si persevera en la mentira, estará escrito ante Allah como un mentiroso, un impostor. La mentira es muy grave, es lo contrario de lo que es la veracidad, al igual que asociar a Dios es lo contrario de la sinceridad en su sentido de ikhlas. La mentira tiene graves repercusiones, graves, no solo para el individuo, no solo para su relación para con Allah, sino que también tiene unas gravísimas consecuencias sociales. Es decir, si tenemos una sociedad donde impera la mentira, adiós, ya no podemos hablar de sociedad. Sí, además, por desgracia, estamos viendo una serie de acontecimientos aquí en España donde está la orden del día a la mentira, ¿no? Y la hipocresía, sobre todo desde las altas instituciones del Estado, ¿no? De cuando supuestamente además ya hay claros indicios de que se está cometiendo una serie de delitos en la administración, y eso es lo que más, y además es algo del fitra, ¿no? Es algo de la naturaleza del ser humano, de uno puede ser más o menos inteligente, pero cuando ya le tratan de tonto es cuando se enoja, cuando ve que hay ya unas transgresiones flagrantes en ciertos temas y siempre se recurre a la mentira, a la hipocresía, no es así, no es cierto. Cuando ya es así, o incluso cuando ya se ha sabido que ciertos políticos muestran incluso arrogancia de su transgresión social, es cuando realmente eso enoja a la persona y a cualquier ciudadano, ¿no? Y repito, no hace falta que sea uno un doctor o muy culto, sino porque es algo inherente al ser humano, ¿no? De esa naturaleza de cuando ya le mienten descaradamente, ya es cuando se enoja y dice, no, ya basta. No puedo fiarme, no puedo tener confianza en esta gente cuando me ha constatado en muchas situaciones que realmente no es veraz, ¿no? En su actitud. Eso es el resultado también de, por cierto, no es el caso solo de España, es decir, la inmensa mayoría. Por hablar de lo más cercano que tenemos. Pero bueno, la mentira es el mejor germen de la corrupción, porque al fin y al cabo es... Pero no obstante hay un ambiente generalizado de que la mentira es como si fuera algo normal, que está al orden del día, pero la gente miente en todo. Hace falta, no sé, una regeneración moral o alguna revolución de valores, porque encontramos desde lo más bajo, incluso en el colegio, en los supermercados, en todas partes la gente, si encuentra la posibilidad de mentir para conseguir un fin, lo hace.
¿Por qué miente la gente? Pues porque al final lo que se pretende, aparte de que hay muchos factores, los fines finales siempre es obtener un fin mundanal y un fin egoísta, ¿no? No es nunca, si uno realmente, y eso es así, además somos seres humanos, a lo mejor lo hemos practicado en alguna u otra ocasión, no siempre, a lo mejor cuando utilizamos la mentira buscamos, o lo hacemos por un miedo, ¿no? Por un fin mundanal que al final no tiene ningún valor. Y eso va a crear, como he dicho antes, va a ir minando nuestra personalidad y nuestra identidad como personas. Porque si, por mucho que uno haga de bien, por mucho oración que haga, por mucho que intente demostrar que es una persona veraz y que hace buenas obras, si llega a ser conocido por una persona mentirosa, todo cuanto pueda hacer de bien, al final la gente lo va a tener. O sea, aunque inviertan millones de euros a ayudar a los demás, alguien va a decir, no, eso lo ha hecho porque ya como lo conocemos que es un mentiroso, lo ha hecho pues para ganar cierta cosa y tal. Es decir, la gente, uno con su mentira lo que está es dando pie a otras personas a que emitan juicios sobre él siempre negativos, aunque luego haga cosas positivas, ¿no? Y por eso viene ese consejo del profeta Sam de que la persona no debe mentir porque al final está minando su propia identidad. Y al final todo vuelve a una formación, ¿no? Vuelve a unos principios y unas enseñanzas que, por desgracia, como ya hemos citado en otras ocasiones, no existen, aunque existen, y todos concordamos en que existen unos valores que deben haber comunes entre todos, que son los humanos de hermandad, de igualdad, de respeto. No se enseña a la gente realmente desde que son pequeños de que esos valores son universales y que está incluso a veces por encima, como enseña el Corán, ¿no? de nosotros mismos, de nuestros intereses, incluso de nuestras relaciones familiares. Y eso debe primar la justicia y la lealtad y la igualdad por encima de todo. Y eso realmente es como nos enseña, se tienen como valores, pero no se forjan realmente como valores que tienen que estar en la persona por encima de todo ello. Además, la mentira es tan grave que en el Corán aparece descrito los hipócritas como impostores. Wallahu yashhadu innal munafiqina, la que dimos, la característica principal de un hipócrita es la mentira. Ahí está la inmensa mayoría, claro, de la gente que miente pues por interés propio, para beneficiarse o conseguir algún interés. Existe también la hipocresía por miedo. Y aquí, por ejemplo, pues un hijo no le puede decir las cosas claras a su padre, unos ciudadanos o unos consejeros no se atreven a decirle las cosas claras a un gobernante porque le temen. ¿Cómo hacer en estos casos? Depende de la situación, porque sí que es cierto que en el Islam, en algunos casos muy concretos, muy limitados, sí que se puede hacer uso de la mentira. Como por un ejemplo sencillo, de que alguien está en la calle y le venga una persona y dice, mira, dame cobijo, escóndeme en un sitio porque hay una banda que me quieren apuñalar o me quieren hacer mal. Entonces tú le escondes y hay que ser una obligación como musulmán decir, si vienen a buscarle, decir, oye, ¿has visto tal persona? Le estamos buscando. Le dice, no, ha salido por allá, ha salido por allí, porque le estás protegiendo. Entonces hay una serie de casos donde, además muy limitados y concretos, donde sí que se puede hacer ese uso. Pero, ¿podría llamarse la mentira piadosa? No, una mentira, porque lo que se busca aquí, al final, es ese fin, ¿no? De que proteger a una persona de alguien que le está buscando para asesinarla, ¿no? Entonces se busca, aunque, bueno, esto es otro tema ético también, muy trascendente, muy amplio de tratar sobre si el fin justifica los medios, ¿no? Que en el Islam no existe ese concepto, no se puede justificar unos medios por un fin. Pero en este caso, como se mira por lo que es el mal mayor por el mal menor. Es decir, bueno, si por esa mentira yo voy a salvar la vida de una persona, pues mientras no esté transgrediendo también la libertad o un derecho de otra persona en este caso, pues está admitido. Entonces, pero digo, y en lo que tú me has comentado ahora mismo también no se puede decir si es correcto o no, porque habría que valorar cada situación en su momento, pero existen casos donde se puede por eso, incluso alguien puede ver una situación donde a lo mejor el Islam le exige una reprimenda a la otra persona, pero también lo que más a veces que el fin, lo que busca el Islam también son las formas, porque las formas ayudan mucho a que una cosa se consiga. Ahí tenemos un ejemplo cuando vino un beduino a Medina y sin conocer lo que era una mezquita, porque no había existido mezquitas en la península arábiga, entra y en su desconocimiento se pone a orinar en una esquina de la mezquita. Entonces, claro, eso era reprendible,
ese acto en sí mismo, pero claro, los sahaba, por ese amor y ese celo por el lugar que era la mezquita, se levantaron para cogerle, incluso agredirle y decir, oye, que nos estás insultando, estás orinando aquí. Y el profeta les enseñó de que sí, que eso era reprendible, pero que hay unas formas a buscar, no Es más, vale el les todo. dijo que le dejaran terminar. Claro, porque hay todo ahí, de ese hadith se pueden sacar muchas lecciones y muchos provechos en todos los sentidos, ¿no? En este incluso el jurídico, ¿no? De evitar un mal menor, bueno, que es peor, de que una avalancha de gente se eche encima de él y acabe incluso en pelea y lleve a más, que alguien que, bueno, ya cuando acabe, es decir, al final es un líquido, al final eso se echó ahí un cubo de agua y no pasó nada. Y siempre mejor tratar las cosas con compasión y con misericordia. Muchísimas gracias, Mansur, A ti, por habernos sí. acompañado hoy. En cuanto a ustedes, pues antes de despedirme, decirles, bueno, para ser veraz hay que tener también un poco de valor y de coraje. A veces hay personas a los que a lo mejor no les gusta escuchar la palabra de la verdad y a veces hay que decírsela aunque se pague algún precio por ello, inclusive la de la vida. En este caso, por ejemplo, con los tiranos o con las personas que incurren en algo ilícito o incorrecto, y sobre todo que sea algo que perjudique a la sociedad, a la comunidad. Si alguien hace algo malo que le perjudica a sí mismo, pues bueno, uno elige las maneras más suaves y tal. Pero cuando se perjudica los intereses de toda la gente, ahí sí que hay buenas formas, pero hay que decir siempre las cosas claras. Y para ello, digo, hace falta un poco de valor. Además que nosotros mismos tenemos la obligación de educarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos a que digamos la verdad y a que nos digan nuestros hijos la verdad, aunque a veces no nos guste y no sea de nuestro agrado. Antes de despedirme, les recuerdo nuestro email, que es lajutbadelameca@cordobainternacional.tv, lajutbadelameca@cordobainternacional.tv. Pueden ver la emisión en directo del programa o subido a la televisión a la carta en www.cordobainternacional.tv y también pueden seguirnos en el muro del canal en Facebook. Sin más, en la semana que viene, inshallah, hablaremos del Islam de Europa o los musulmanes europeos. Espero que sea de su interés y nos sigan. Hasta entonces, reciban un cordial saludo y mis mejores deseos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم